El año 1315 se produjo en Europa la Gran Hambruna. En algunas partes, como en Gran Bretaña, duró casi 3 años. Diezmó la población en gran medida, pero sobre todo a partir de ese momento en el que no se levantaría cabeza desde el punto de vista agrícola, la población europea fue debilitándose poco a poco por culpa del hambre, de la violencia y todos los correlatos que siguen a una situación tan dramática como fue aquella tremenda hambruna de 1315. Bien, se produjo porque se estaba entrando en un periodo de enfriamiento global, no de calentamiento global, sino todo lo contrario, se salía de ese periodo de calentamiento global que se produjo en la Edad Media y que llevó a que los vikingos, por ejemplo, pudieran colonizar Groenlandia llamándola así, Tierra Verde, y allí pudieran desarrollar la ganadería, la agricultura, etcétera, etcétera. Es que cuando aumenta la temperatura, aumenta el CO2, aumenta la lluvia, aumenta la humedad ambiental, aumenta el desarrollo vegetal y de las plantas, aumenta la diversidad biológica y es muchísimo mejor para todos los seres vivos, incluidos los humanos. Todo lo contrario absolutamente de lo que se está diciendo. Pues bien, en el inicio de este periodo de enfriamiento global se produjo algo que es, que es típico en estos cambios, sobre todo grandes cambios de ciclo climático o medianos cambios de ciclo climático, especialmente cuando se transita hacia un enfriamiento. ¿Qué es? Que, como decían en la época, las estaciones se vuelven locas. Es decir, aparece una gran variabilidad climática. Esta gran variabilidad climática llevó a que la primavera y el verano fueran extraordinariamente lluviosos y fríos y por lo tanto se perdieran las cosechas. Las cosechas cereales, que eran el principal sustento de la alimentación y lo es desde el inicio del Neolítico. Ese debilitamiento de la población llevó luego a que la peste negra hiciera estragos en Europa. No es que aquella peste negra fuera más virulenta, que lo era, sino que el factor principal, o junto a esa mayor virulencia de la peste, el factor principal fue esa debilidad generalizada del sistema inmunológico de la población. Algo que nos recuerda mucho a lo que está ocurriendo ahora, ¿verdad? Sistemas inmunológicos debilitados por una serie de sustancias y de circunstancias que se han producido hace poco tiempo. Bien, tras diezmar la población, la peste negra lo que consiguió es que en Europa disminuyera la población, las personas, los individuos como tales individuos adquirieran una mayor importancia porque hacía falta mano de obra y porque era más importante y por lo tanto la individualidad, la libertad individual, el progreso tecnológico y científico para suplir esa mano de obra, todo eso se inicia con el Renacimiento hasta nuestros días y es fruto de ¿qué? De un enfriamiento global que produce una reducción de la población. Y esa es la clave, se reduce la población y por tanto se incrementa la necesidad de producción tecnológica y científica y sobre todo los seres humanos, cada uno de los individuos aumenta su valor. Y aumenta su valor y por tanto exige que se respeten sus derechos, su libertad y su derecho a la prosperidad. Esta fue la clave de todo. Al contrario de lo que muchos están diciendo ahora, esa disminución de la población no llevó a un desastre, sino llevó a Europa, que era un lugar ahí umbrío, recóndito, donde la agricultura era muy difícil, la agricultura neolítica era muy difícil porque las condiciones climáticas no lo permitían. Una región más bien hasta ese momento, bueno, pues igual de atrasada que las más atrasadas o seguramente más atrasada que otras regiones como era China, por ejemplo, o el Islam, la parte más rica del Islam. Pues esa región que jugaba en tercera división pasara a convertirse en ¿qué? En la gran protagonista de la historia durante los 500 años posteriores, hasta nuestros días. Es la reducción de población, no el incremento de la población. Es la reducción de población lo que permite progresar a la humanidad y lo que permitió sobre todo a aquellas personas es que vivían como siervos, que eran simplemente números sin identidad, pues su vida fuera de repente más importante, fueran más libres, a partir de ese momento poco a poco en una revolución que se ha fraguado durante 500 años y terminan siendo más felices. Esto así de sencillo. No ocurrió en ninguna otra parte del mundo por la sencilla razón de que en ninguna otra parte del mundo se redujo la población. Bien, este desarrollo tecnológico y científico brutal
llega hasta nuestros días y nos coloca en nuestros días ante una situación en la que la capacidad tecnológica es capaz de algo muy importante, de cumplir su objetivo con el que se inició esa carrera tecnológica a partir de ese pistoletazo de salida que fue la peste y anteriormente la hambruna y las hambrunas que siguieron a esta de 1315. Se consigue el objetivo de este desarrollo tecnológico, que es ¿qué? Liberar a los humanos, a cada uno de los hombres, a los individuos. ¿Liberarnos de qué? De la servidumbre. Y finalmente terminar liberándolos ¿de qué? De la servidumbre del trabajo. Liberar a los humanos completamente, que todo su tiempo, toda su vida sean suyos. En esas circunstancias nos vemos que ante este desarrollo tecnológico que se ha producido gracias a esa reducción de la población, pues estamos muy cerca, a las puertas, si no ya, de conseguir esa liberación laboral. Esto es, la inteligencia artificial, la robótica, la automatización. Todo eso ha ido reduciendo la necesidad de mano de obra en muchos sectores en el mundo desarrollado y ahora mismo nos encontramos ya a las puertas de que se pueda llegar a producir una reducción drástica en la necesidad de mano de obra y por tanto una liberación de esa mano de obra que se vuelve innecesaria. Esto implica que el exceso de población o que esa superpoblación, esa burbuja de población que se había ido generando en el Neolítico, ahora mismo se convierte en un exceso insoportable de población. ¿Por qué? Pues muy sencillo. Pues porque resulta que ahora, si en Suiza se puede producir un coche en una fábrica en la que solamente hay 50 operarios, el resto lo hacen máquinas, inteligencia artificial y máquinas, a las que no hay que pagar un sueldo, simplemente, pues lo único que hay que hacer es conectarlas a una red energética, energía. Entendemos ahora por qué se está restringiendo o que todo el objetivo que había fundamental en la guerra de Ucrania era privar a Europa de una energía abundante y barata. Bien. Pues estos coches se hacen con máquinas, tienen un coste muy bajo, porque además incluso las máquinas llega un momento en que en este proceso de automatización la amortización es prácticamente cercana a cero, porque ellas mismas se pueden reparar, se pueden construir a ellas mismas. Es decir, los hombres lo único que tenemos que hacer los humanos es tumbarnos a la bartola y vivir la vida. Lo que antes hacían solamente unas pequeñas élites y el mundo no se vino abajo. Lo que dicen todas las culturas que hacen los dioses, vivir la vida, disfrutar la vida, disponer de su vida para sí mismos, para tener un único problema que es cómo ser felices, cómo ser más felices. Desde luego no ser más feliz estando encadenado durante 8 horas o 10 horas a un trabajo. Así no se es más feliz. Así son más felices aquellos individuos que están más cerca de ser animales herbívoros, gregarios. Bueno, que se engancha a una rueda de una noria y están dando vueltas y vale, y eso, su vida sí tiene sentido porque se olvidan de que su vida no tiene sentido y de que ellos no son capaces de darle sentido a su vida porque tienen una mente hueca que no les pertenece. Estamos en esa situación y si en Suiza se produce ese coche mucho más barato, ¿qué coches va a comprar la gente en Suiza y en el resto del mundo? Los coches producidos en Suiza, muchísimo más baratos que los que se producen en cualquier otro sitio con el viejo procedimiento fabril de robots de esclavos humanos, que ahora ya es mucho más caro. Bien, los coches se compran en Suiza y quien gana dinero son los suizos. Y entonces, como en Suiza además se da la circunstancia de que hay poca población, que tiene un nivel económico alto para poder hacer inversiones en esta nueva revolución tecnológica, y además es una población envejecida que tiene ya hábitos que está entrenada para, a partir de la jubilación, es decir, de no estar atada a un trabajo obligatorio, pues tienen hábitos para poder vivir felices, tienen hábitos para adaptarse a esa jubilación, que es por lo visto algo tan terrible como lo es la escasez de humanos o la disminución de la población, o lo es el calentamiento global. Bueno, pues no. Es disponer de tu tiempo en la jubilación, quien adquiere esos hábitos, quien es capaz de recuperar las riendas de su vida, pues puede ser muchísimo más feliz. Y de hecho lo es así, excepto en una minoría de casos en los que están patológicamente anclados, dependientes de esa rutina absorbente que era el trabajo, y porque si no se sienten vacíos, porque lógicamente no han generado dentro de ellos nada. No han aprendido ¿qué? A crear, que es el gran trabajo de los humanos, crear.
libremente. Y entonces, quien no es capaz de crear una vida, quien no es capaz de crear cosas, pues claro, en el momento en que sale de la rueda de la noria y lo desenganchan de ahí, pues ¿qué hace? Si no sabe hacer nada, si no es capaz de crear nada en su vida. Los suizos, con poca población, un buen nivel económico para poder invertir en este proceso de tecnificación, con tecnología, podrían vivir en poco tiempo como los dioses, libres, dedicándose a disfrutar de la vida, a disfrutar de las personas, de todo eso que hay tan hermoso en este planeta tan hermoso. Dejarían de ser esclavos de una situación que es, pues eso, una granja en la que te ponen a trabajar, en la que tienes que trabajar como el resto de animales domésticos, como trabajan los burros en la noria, o trabajan los caballos tirando el carro, o trabajan las vacas produciendo leche. Es decir, dejaríamos de ser animales domésticos. En Suiza. En el resto del mundo, ¿qué ocurriría? Bueno, pero que aquellos países donde hubiera más población, pues sería mucho más difícil poder conseguir que esa población viviera como dioses, porque hay demasiados. Y entonces la inversión tenía que ser muy superior y el desarrollo de nuestra industria tecnológica tenía que ser muy superior. Por mucho que quisieran correr, los suizos ya estarían produciendo coches muy baratos y por lo tanto arruinarían a esos países, porque todo el mundo quería comprar coches suizos. Los suizos, además, con estas maquinarias no necesitarían importar prácticamente nada, ni necesitarían el comercio. ¿Por qué? Porque todo lo que necesiten, coches, asfaltado de carreteras, cirugía, todo lo que necesitaran los suizos, podrían hacerlo poco a poco, irían asumiendo esa tarea los nuevos, entre comillas, digamos, esclavos, que serían los homo máquina. O sea, inteligencia artificial, esos robots cada vez más sofisticados, al servicio de los humanos. Claro, si este robot y todo esto lo coge alguien que quiere destruir a los humanos, pues evidentemente destruye a los humanos. ¿Cómo lo puede destruir a garrotazos si no hace falta tecnología? Como llevan muchos humanos intentando someter, dominar y exterminar a los que no se dejan someter y a los que no consigue exterminar, pues matándolos a garrotazos, sin necesidad de esta tecnología. Los tiranos han existido siempre, las tiranías han existido siempre. Suiza viviría así, pero resulta que la India no llegaría a tiempo de vivir así. Suiza viviría así, accederían a este nuevo modelo de vida, a este nuevo estado de vida en la que dejamos de ser animales domésticos, que se llama neolítico, basado en la ganadería humana, no en la agricultura. La agricultura es simplemente una tecnología para producir alimentos para el verdadero negocio del neolítico, el gran invento neolítico que es convertir a los humanos en ganado doméstico. Suiza viviría ahora ya en el ciberlítico. ¿Sí? Y los suizos vivirían extraordinariamente bien. ¿Qué ocurre? Pues que los chinos no podrían llegar a tiempo a eso, porque tienen un exceso de población, tienen capacidad económica, son capaces de desarrollar tecnología, pero llegarían tarde. Llegarían tarde. ¿Y entonces qué es lo que sucede? Bueno, a los chinos, a todas estas naciones, que se ven en desventaja. En desventaja, por ejemplo, con relación a Suiza, a la mayoría de la población europea, a Japón, por ejemplo, con una población, una capacidad tecnológica muy alta, una población envejecida, con hábitos para poder soportar, entre comillas, ese paraíso del ciberlítico, que es no ser esclavo de un trabajo obligatorio, dejar de haberte convertido en un animal doméstico, aunque no sea animal doméstico, y a esa tarea y ese modo de vida se le trata de ensalzar con palabras tan bellas como el trabajo, honra el trabajo, te librará, lo decían en Auschwitz, ¿verdad que sí? El trabajo te hará libre. Bien, pues los japoneses, los suizos, los europeos, el mundo europeo y europeizado, ese que tiene una población que envejece porque no sigue creciendo la burbuja poblacional, todos esos países, que además tienen una gran capacidad económica para poder hacer la inversión necesaria y disponen de la tecnología, tienen acceso a esa tecnología, eran los que estaban mejor situados. ¿Para qué? Para poder vivir y disfrutar en esta era que ya es inminente, que no se puede evitar. Porque cuando te ofrezcan un coche la mitad de precio que otro construido por humanos, por la cadena de esclavos, esa que se llama fábrica, por la plantación de coches esclavistas,
a base de mano de obra humana, pues tú vas a comprar el coche más barato y todo el mundo va a intentar el coche más barato por las razones donde que es más barato. Así de sencillo. De manera que el cibernético se viene encima ya es inevitable. Y como es inevitable, hay países que estaban mejor, mucho mejor preparados y está para acceder a ese neolítico en las mejores circunstancias y disfrutar de él. Y otros que estaban mucho peor preparados. ¿Cuáles? Aquellos que disponían de más población, aquellos en los que la población seguía aumentando, incrementándose, aquellos que además tienen una capacidad económica baja, los países pobres, y aquellos que además no tenían acceso a esa tecnología ni eran capaces de generar esa tecnología. Y de repente vemos que todos los procesos de los últimos 5 o 6 años se dirigen hacia ¿qué? Hacia frustrar a esa región del mundo que estaba más cerca de poder acceder al cibernético y dejar a todos los demás atrás. Lo único que tenía que haber hecho Europa es invertir en defensa para que cuando aquí en Europa viviéramos muy bien gracias a haberlo hecho muy bien durante 500 años y disfrutar ahora de esa tecnología, de los bienes de esa tecnología que nos libera, que nos puede liberar, pues lo que hacen que se vuelven hacia esta región y dicen, no, vamos a poner ahí tiranos. Que utilicen la tecnología, utilicen todo, y si no hace falta tecnología también, sin tecnología, que lo que hagan sea que estos individuos no se liberen. Y ahora vamos ¿a qué? A reducir su población. Especialmente ¿quién? Los viejos, porque son improductivos. No, hombre, los viejos no, porque los viejos tienen esa cultura que es la cultura de la sabiduría cibernética, de poder ser felices creando, sin idea de ser esclavos de nada, de estar atados a un trabajo. Todo se vuelve de repente hacia Europa. Todos los sucesos, la guerra en Ucrania, que priva a Europa de esa energía barata y abundante. Ahora la crisis en Oriente Próximo, que amenaza ¿con qué? Con privar de nuevo de esa energía. Si hay un estrangulamiento en el estrecho de Hormuz por parte de Irán, lo cual no es previsible, pero sin embargo que amenaza ya ¿con qué? Con que la solución al conflicto secular de Oriente Próximo va a ser el que, bueno, los palestinos que sobran en la franja de Gaza salgan de la franja de Gaza. Y esto es tan así que rápidamente, poniéndose la venta antes que la pedrada, Egipto y Jordania dicen, aquí no los quiero. Aquí no van a venir refugiados. Pues si no van a ir refugiados a Egipto y a Jordania, especialmente a Egipto, que tiene frontera con Gaza, ¿a dónde van a ir? Amigo, a Europa. ¿Por qué? Porque ¿qué se hace en Europa donde esa población reducida estaba en condiciones de poder acceder al cibernético antes que otras partes del mundo y en mejores condiciones que otras partes del mundo? Pues acabar con esa población limitada, con esa población formada, con esa población capaz de crear y meter aquí una invasión tercermundista. Es así de sencillo. Si todo va de eso, si no va de otra cosa, de que los europeos, los suizos no puedan terminar haciendo ese coche maravilloso y arreglar esas carreteras y ser atendidos o ser operados por máquinas con inteligencia artificial maravillosa, es decir, que en Suiza no puedan verse en la situación de no necesitar trabajar para vivir con un nivel de vida, una calidad de vida que ahora mismo es solamente equiparable, podría ser equiparable a las clases medias altas de los países más avanzados. Y se trata de esto. Y para eso está diseñada la invasión migratoria. Y para eso se han diseñado otras circunstancias que han hecho ¿qué? Pues que la población blanca europea autóctona nativa se reduzca. Especialmente los viejos, no lo olvidemos, porque son los que llevan o son portadores de esa cultura que es la cultura madre en la que podríamos o lo que tendríamos que vivir todos en el cibernético, cuando no hay que trabajar, cuando las máquinas nos jubilan a todos y podemos disponer de nuestra vida. Acabar con Europa, y lo están haciendo. Pero ¿cuándo aparece esto? ¿Cuándo hay un punto de inflexión? Bien, en China se dan cuenta de esto porque nadie es tonto. Se dan cuenta además de que vamos a un enfriamiento global y por lo tanto que no solamente es innecesaria o el exceso de población va a ser un estorbo, y aquellos países que lleguen antes al cibernético porque tienen poca población, más envejecida, más dinero y acceso a esa tecnología,
van a poder disfrutar del ese cibernético, sino que se dan cuenta de una cosa, de que de repente una jugada de un tipo que es empresario, que es un presidente que no es presidente, que es empresario, piensa como empresario, es decir, que está instalado en esa mentalidad que ha llevado a Europa durante 500 años a ser la cabeza del mundo, la gran productora de eso, de avances tecnológicos, científicos, económicos, en derechos humanos. La única ONG prácticamente que existe en el mundo está en Europa, y en el mundo europeizado como Estados Unidos. Punto final, no hay más. Pues de repente ese tipo se da cuenta de que en ese momento exacto en el que nos encontramos hace unos años, si a China le cortas la posibilidad de comerciar, China detiene su desarrollo comercial y por tanto China no va a conseguir desbancar al mundo occidental del acceso a ese cibernético. Hay pocas plazas para llegar a ese cibernético, recordémoslo. Y quien asegure más plazas para su propia población, pues será el que lo está haciendo bien, el que no lo está haciendo mal. Está traicionando su propia población. Y entonces, ¿qué sucede? Que este presidente empresario dice, uy, si en este momento iniciamos una guerra de aranceles con China, bloqueamos su comercio, el desarrollo económico, tecnológico, industrial en China se ralentiza, el incremento de la calidad de vida de los chinos y de la capacidad adquisitiva se enlentece o se detiene, se pueden producir conflictos sociales, desestabilizamos el sistema político, que es un sistema político, recordémoslo, neocomunista, y le ganamos, nos protegemos y le ganamos. Porque aquí hay una guerra para ver quién llega en mejores condiciones al cibernético. Y entonces China, ¿qué es lo que hace? Pues lo que hizo. Aparece esa epidemia, se expande desde China, surge en China. Olvídense ya de las tonterías de que es que no, pero las empresas capitalistas malísimas de Estados Unidos tenían acciones, las empresas que llevaban en un laboratorio secreto especialmente controlado por la dictadura china, la dictadura neocomunista china. No estamos hablando de ninguna broma, Y surge allí, se expande de allí en pleno Año Nuevo chino, que es la mayor migración que existe en la Tierra de personas, dentro de China y de China afuera. Y esos viajeros en el Año Nuevo pues esparcen esa epidemia, en Europa, y donde más ataca en Europa, qué casualidad, y donde más daño hace en Europa, y pillan desprevenidos y muestran en China en una tarea de manejo de la opinión pública y manejo de las circunstancias psicosociales. Lo que hacen es confinar una sola provincia para decirle al mundo occidental, ¿veis? Esto es lo que tenéis que hacer, hacerlo rápido. Confinar todos vuestros países, bloquear la economía y hundiros económicamente. Y además, así se entra el precedente de ¿qué? De lo que nos interesa a todos, que desaparezca la libertad y la libertad individual en Europa. Es decir, así establecéis el ensayo perfecto de un nuevo orden mundial que va a ser neocomunista, que lo vamos a controlar nosotros. Y por lo tanto vais a iniciar una tiranía, una dictadura, un apartheid, como se ha producido en los países europeos y europeizados, un apartheid repugnante, impensable hace tan solo 5 o 6 años, y entonces así vais a salvaros de esta terrible plaga. China confinó solo en una provincia, en pleno Año Nuevo. Aquí nadie recapacitó en que cómo iban a luchar, cómo iban a impedir la extensión de esa pandemia en China, confinando solo una provincia. ¿Qué pasa? Que confinando esa provincia, la pandemia sí se iba a extender al resto del mundo, pero no a Pekín, por ejemplo. ¿Cómo no se extendió? Y por tanto el resto de las provincias, el resto de la producción industrial, el resto de la economía china podía seguir funcionando tranquilamente. Ahí se produce el punto clave para revertir esa situación en la que en Occidente se estaba haciendo muy bien, que era proteger nuestro acceso al cibernético. Lo hemos hecho bien, queremos protegernos, el que lo esté haciendo mal, que rectifique, que haga lo que tenga que hacer. Y entonces se cambian las tornas y ¿qué es lo que ocurre? Destruir Europa. Posteriormente va a Estados Unidos también, que nadie lo dude, que ahora puede haber una especie de pequeña ventaja competitiva de parte de Estados Unidos, porque atenúa o limita la competencia, la capacidad de competir de un amigo que se ha convertido ahora ya, parece ser, en un competidor, que es Europa. Entonces, si conseguimos que las empresas que iban a fabricar ese coche tan barato en Suiza
con toda su tecnología, todo esto se vayan a Estados Unidos, pues mira qué bien. Europa pierde esa capacidad tecnológica, pierde además su capacidad económica para hacer las inversiones en la dirección que hay que hacerlas, también en defensa para impedir esta invasión migratoria, que es el mayor peligro que tiene ahora mismo Europa. Y además, si le ponemos la energía cara, poco abundante y que dependa de nosotros, porque el gas de Estados Unidos, pues tenemos una pequeña ventaja. Esa ventaja es circunstancial, momentánea. Porque en el plan que existe ahora mismo, en el plan de ese otro gran bloque capitaneado por China y por todas las naciones que estaban peor situadas para acceder a este ciberlítico y que lo iban a pasar muy mal, porque de repente se iban a ver envueltos en conflictos tremendos sociales, dado que su población iba a quedarse fuera de juego en estas nuevas circunstancias del ciberlítico, porque ya no es necesaria esas inmensas burbujas poblacionales que hay ahí, pues empiezan a ganar la partida. Ir a ganar la partida, destruir Europa y luego posteriormente destruir Estados Unidos. Recordemos que esa oleada migratoria también se está produciendo en Estados Unidos y es una oleada migratoria tercermundista. ¿Cuál es la situación ahora mismo? Exactamente esta. Seguimos en esa guerra. Lo importante es la guerra. Olvídese todo el mundo de las distracciones, de las batallitas, de los cómics, de las invenciones que utiliza la propaganda, que le viene muy bien al otro bloque, ese gran bloque, los BRIC. ¡Qué casualidad! Todas aquellas naciones que estaban perdidas situadas para acceder al ciberlítico, las que no habían hecho los deberes bien, las que habían seguido con su burbuja poblacional, las que no habían conseguido generar riqueza porque su cultura y su estructura social, política, religiosa, era una estructura que no permitía la libertad individual y por tanto no generaba riqueza, porque la libertad individual es el motor principal de la generación de riqueza y de progreso humano. Pues todos aquellos países resulta que se apuntan ¿a dónde? A los BRIC. Es decir, al bloque neocomunista que lidera China. Por supuesto, China es la que va a querer acceder a ese ciberlítico y luego a los demás les va a dar igual, estos se van a quedar atacados a lo mismo. Y después de grandes procesos, de grandes conflictos mundiales, sobrevivirán los que sean capaces de defenderse. China, Japón, los que de hecho se están defendiendo ya y están impidiendo que entre esa oleada migratoria, los que no tienen contemplaciones, ni tienen ONG, ni tienen ese bonismo, no tienen arraigado en su cultura ese bonismo que en realidad es simplemente masoquismo. Masoquismo sublimado en forma de superioridad moral. Eso es lo que está ocurriendo ahora mismo. Todo lo demás son distracciones de ese otro bloque. Que le viene muy bien y potencia al que pensemos todo el mundo que hay élites aquí en el mundo occidental que lo que quieren es hacer lo mismo que ellos. Y claro que quieren hacerlo exactamente igual. Hay una serie de élites aquí, de poderosos, de los grandes ricachones de siempre, de esos aristocracias que cuando llega el liberalismo en Inglaterra, pues se tienen que poner las pilas porque si no pierden sus privilegios que es lo que buscan, por lo tanto lo que buscan siempre es imponer un oligopolio y por lo tanto lo que buscan siempre es imponer y mantener la situación en la que vivían antes, que es ellos viviendo extraordinariamente bien y luego una gran masa que los separaba de ellos a una distancia de bienestar material enorme. Una gran masa de pobres y ellos una élite viviendo bien. Bueno, esto es lo que han querido seguir haciendo. Y por lo tanto se han dedicado a hacer trampas constantemente al nuevo sistema que aportó Inglaterra y que luego se consagró con la Revolución Americana, que es el libre mercado, la libre competencia, la libertad individual, las mismas reglas de juego para todos y juego limpio. Bueno, pues todo esto es lo que se ha dedicado a esa élite. Y lo va a seguir haciendo. Los poderosos van a intentar arrimarse en placo a su sardina y jugar con ventaja. Pero esto no quiere decir que sean ellos los que están haciendo esto. Les viene bien porque son idiotas y además no saben que cuando llegue ese momento va a venir otro ricachón chino que es el que se va a mear encima de ellos y va a mandar sobre ellos. Otro ricachón chino. Bueno, si tienen suerte, otro ricachón. Digo, si tienen suerte los indios. Otro ricachón indio. Y ya está. Pero la situación mundial, la situación en la que estamos ahora mismo es exactamente así de simple. Así de decisiva, así de tremenda, porque los que estamos mejor situados en todos los sentidos
para dentro de unos años, cuando llegue el ciberlítico, vivir como dioses, vivir como humanos libres, estamos dejando que esa oportunidad no la roben, la estamos regalando. Bueno, una oportunidad histórica. Pero la historia se escribe así, quiero decir, la historia la escriben los triunfadores y la disfrutan los triunfadores. Hayan triunfado como hayan triunfado. Da igual. Y los perdedores, ¿qué son perdedores? Hayan perdido como hayan perdido. La reducción de población se va a llevar a cabo, sí o sí. La reducción de población que no tendría que haberse llevado a cabo en el mundo europeo europeizado porque ya la hemos hecho y hemos controlado esa burbuja poblacional, se va a hacer. Con los europeos, con los blancos, con la raza blanca especialmente. Pero con las otras razas que se han europeizado exactamente igual. Con esa otra raza, con esas otras personas que se han convertido en europeos. También con esos otros enemigos de lo que es el gran poder actual, el gran líder de ese otro bloque, el bloque de los que iban a ser perdedores, de que tenían las peores circunstancias para hacer el ciberlítico, que es China. Y estoy hablando de que sigue siendo oponente de China, Japón, por supuesto Taiwán, claro, que no lo consideran sino un apéndice de China, Corea del Sur, Filipinas, Australia, por supuesto. Todos aquellos países de Asia que querían o que han intentado, que están intentando a marcha forzada seguir el modelo europeo y europeizado. Esta es la situación. No hay otra. Que se olvide todo el mundo de las tonterías de uno y otro, de las propias tonterías nuestras que contamos de cómics, de buenísimos, malísimos, la élite satánica, no sé qué, no sé cuánto. No, hombre, no. De hay que salvar la humanidad. Que se olvide todo el mundo de la historieta hasta que cuenta, por ejemplo, personajes como Elon Musk diciendo que no, que cabe mucha más gente en la Tierra. ¿De qué va ese muchacho? Pues ya sabemos de qué va. Que se olviden todo aquello de no, Dios nos va a salvar. Porque, ¿qué Dios? ¿El Dios de crecer y multiplicado? ¿Ese? No, ni siquiera ese va a salvar. Una vez que se llegue al ciberlítico y que accedan allí los que tengan que acceder, y si gana China, que acceda a China con toda su masa de población, se va a producir esa reducción de población. Sí o sí. Porque además es que estamos entrando en un enfriamiento global y lo saben todos. Estamos a las puertas de un nuevo 1315, esa gran hambruna y luego una peste. Todo esto se va a fomentar de forma artificial y dirigida especialmente contra Europa y el mundo europeizado. La peste, la reducción de población. Se va a reducir la población que más ha reducido su población y que menos población representa en el mundo, apenas un 10% es de raza blanca, y si contamos el resto de población europeizada, pues bueno, no llegaremos ni al 20%. Todo esto se va a producir. Se va a producir y lo van a hacer los vencedores. Los europeos, el mundo europeizado, no tenemos que hacerlo, no queremos hacerlo con nadie, no queremos acabar con la oración, porque nosotros hemos hecho ya nuestros deberes. Estamos en mejor situación que nadie. ¿Qué es lo único que tenemos que hacer los europeos y el mundo europeizado? Impedir que nos invada y nos derrote ese otro mundo que no ha hecho los deberes. Proteger nuestro futuro y el de nuestros hijos. Proteger nuestro triunfo histórico durante 500 años. Lo tenemos todo a favor y solo una cosa en contra. Que han inoculado en nosotros durante muchos años y mediante esa vacuna anticomunista que era la socialdemocracia, un comunismo al 50%, y el buenismo cultural que se ha ido instalando y moral poco a poco durante cientos de años en Europa, lo único que tenemos en contra es nuestro deseo de no defendernos, de no defender eso, de dejarnos derrotar. ¿Por qué? Porque somos pacifistas. Porque pone la otra mejilla, porque ama a tu enemigo. Porque nosotros no somos como ellos, somos seres superiores, moralmente superiores. Y por tanto, bueno, nos vamos a dejar matar, esclavizar, enfermar, arruinar, empobrecer. Lo estamos haciendo. Es lo único que tenemos en contra. Lo que hay que hacer, pues está claro como no. Lo único que tenemos que hacer es defendernos. No hay que ir a acabar con nadie,
diezmar a la humanidad. No, 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 eso ya lo harán ellos. Todos los que no han hecho sus deberes y los que hablan más de humanidad y de paz mundial, China, por ejemplo, y de esto, eso ya lo harán ellos, si lo van a hacer. Pero que lo hagan a ellos, y con ellos, y entre ellos. Nosotros lo que tenemos que hacer es defendernos. Defendernos. Ya está. ¿Es tan difícil? Y para defendernos lo primero que hay que hacer es acabar con los traidores que desde dentro están colaborando con los que quieren destruir nuestro futuro y nuestro presente. Acabar con nuestros líderes y que sean sustituidos ¿por qué? Por nosotros, por la libertad. Este es el escenario, no es otro. Y que todos aquellos que entre nosotros no quieran hacer eso, todos aquellos que consideren que es que el resto del mundo tiene derecho a vivir como nosotros y que nosotros tenemos la obligación de compartir con ellos, de regalarles, de que se vayan a vivir ahí, que se vayan a vivir a ese mundo, que allí les ayuden, que se lleven todo su dinero con ellos y les ayuden allí. Y si no, lo que tenemos que hacer es no hacerle caso a esos, que realmente son una minoría. No hacerles caso quiere decir no seguir lo que ellos dicen, porque lo que ellos dicen les beneficia a nuestros enemigos. A nuestros enemigos. A los que quieren arruinar nuestra vida. La de nuestros hijos y la de nuestros nietos. Este es el escenario, no es otro. Toda la fraseología, toda la propaganda, todo el parloteo, todas las historietas, incluso la de los muchísimos disidentes que están despiertos o que en fin, y con muy buena fe nos siguen el juego a esa propaganda, a esos cómics de el villano, villano, villano y el bueno, bueno, bueno y en fin, nosotros tenemos que dejarnos invadir porque tenemos nosotros una responsabilidad con la humanidad. Después de 500 años aportando el 90% de los adelantos tecnológicos científicos, la única región del mundo que tiene ONG y que ayuda de verdad. ¿Tenemos que? No tenemos que. No tenemos que acoger aquí a los refugiados de Gaza que no quieren ni siquiera sus hermanos vecinos. Que no los quiere nadie. Porque nadie quiere esas invasiones migratorias. Absolutamente nadie. Y defendernos significa eso. 3 cosas fundamentales. Acabar con los traidores que tenemos dentro. Neutralizar a aquellos que dicen que tenemos que dejarnos derrotar. Que tenemos que pedir perdón y caernos de rodillas. Que tenemos que repartir. Que tenemos que dejar que nos invadan esos que han fracasado históricamente. Y defendernos. ¿Cómo? La fuerza. Y no hay otra manera. La única manera posible es defenderse como hacen ellos. Como todo el mundo hace. Y como es razonable hacer. Defendernos. No masacrar a nadie. No hace falta. Pero vamos a defendernos. Vamos a salvarnos nosotros mismos. No hace falta que vengan extraterrestres, ni ángeles, ni Dios, ni el demonio. Nosotros vamos a defendernos en este lugar del mundo en el que hemos tenido la suerte de haberlo hecho mejor que todos los demás. Y que estamos mejor preparados. ¿Para qué? Para ese nuevo mundo que está ya aquí. Que ya está aquí, que no es que vamos a hacer, que está ya aquí. El cibernético. Vamos a comprar nuestra plaza al cibernético en primera clase. No la regalemos. Porque ni siquiera vamos a llegar al cibernético en el vagón de tercera clase. Nos van a exterminar. Cultural y físicamente. Y eso es de lo que se trata. Y eso es lo que están haciendo. Todos los demás apocalipsis, estos de que vienen, del propio libro del Apocalipsis, de los cómics, de no sé qué, de las élites sionistas, de las élites masónicas, de las élites de lo que sea. Tonterías. Nos quieren exterminar los enemigos, los que quieren ocupar su plaza en el vagón, en el primer vagón del tren
que está entrando ya en ese nuevo mundo que es el cibernético, y que no es un mundo en el que la tecnología nos esclaviza y nos extermina. No, hombre, no. No, hombre, no. Es un mundo en el que la tecnología, controlada por nosotros, no por nuestros enemigos de fuera o de dentro, evidentemente, esa tecnología nos libera. Vamos a metérnoslo ya en la cabeza, dejarnos de tonterías. Ese es el escenario en el que estamos viviendo. Y en ese escenario, en ese macroescenario, de sucesos vertiginosos que se producen con una rapidez inusitada, porque es que estamos ya en el cibernético, se acaba el tiempo, todos los demás acontecimientos de política nacional, de política interna, de no sé qué, de luchas de estos con los otros, de partidos, son distracciones. Distracciones que nos llevan a no ocuparnos de lo principal, que es defender nuestra libertad y nuestra prosperidad para poder disfrutarla ya, en apenas unos años. Y que ese número mágico del 2030 sea el principio de una nueva vida, de un nuevo mundo, de una nueva tierra. De una nueva tierra para que aquellos que se defiendan, que la defiendan, que defiendan su destino, podamos vivir muchísimo más felices de lo que nunca hemos imaginado.